Desafío Champion Sendokai es una obra maestra. Sí, sé que no os esperabais este vídeo, y yo tampoco pensé que lo terminaría haciendo hace unas semanas. Sin embargo, teniendo en cuenta que Sendokai fue una serie de mi infancia y que dentro de poco saldrá la tercera temporada, decidí revisionármela para revivir recuerdos y ni os hacéis una idea de lo buena que es esta serie. Literalmente, Sendokai es una especie de fusión entre Inazuma Eleven, Star Wars, Dragon Ball, los Power Rangers, League of Legends y Spider-Man. Esta serie alcanza una gran calidad en muchos aspectos y su trama es bastante más madura de lo que recordaba teniendo en cuenta todos los temas que trata. Pero bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el análisis de esta increíble serie. Esta obra expone la dureza que puede mostrar la vida en muchas ocasiones, como en los casos de toxicidad familiar, los problemas económicos, la presión social, las muertes y el duelo que éstas suponen, la manipulación, la pérdida brusca de la amistad y el amor, entre muchas otras cosas, y a su vez trata de mandar el mensaje de que a pesar de todo, si se mantiene la esperanza, se persiste y nos apoyamos en los lazos de amistad que aún conservamos, se puede salir adelante y afrontar las situaciones difíciles. Una moraleja parecida a la de The Boxer, pero guardando las distancias, por supuesto. Sendokai es un llamamiento a la esperanza y a la importancia de la amistad para poder afrontar la vida en sí misma, y todo esto se transmite en mayor medida a través de los personajes. Ya que estamos, vamos a hablar de ellos, porque los personajes de esta serie son increíbles también. El grupo protagonista durante la primera temporada está bastante bien desarrollado. Al principio parecía que iban a ser el típico grupito cliché de chicos fracasados que terminan siendo elegidos por el destino y que salvan el universo. Y en parte sí, pero esto va muchísimo más allá. Zack, Chloe, Kiet y Fancy son un grupo de amigos no muy populares, por así decirlo. Sufren bullying por parte de sus compañeros y cada uno tiene problemas serios en casa. Cualquiera diría que desde que consiguieron las pulseras y fueron elegidos para salvar el planeta Tierra, su vida mejoró, pero nada más alejado de la realidad. De hecho, el haber sido elegidos para llevar a cabo esta tarea fue más una maldición que una bendición. A pesar de que entrenaran hasta morir de cansancio y participaran en un torneo de Sendokai para salvar a la humanidad, absolutamente nadie en su planeta tenía constancia de ello. Eran héroes salvadores del mundo en el anonimato, mientras que en su faceta de humanos normales seguían sufriendo con problemas cotidianos que podrían derrumbar a cualquier persona. Esto me recuerda bastante a la dualidad entre la vida del héroe y persona normal presente en Spider-Man. Zack, por ejemplo, vivía en una familia de clase baja, apenas tenía para comer y solo podían seguir viviendo gracias a que su madre se pasaba trabajando días enteros, sin pisar la casa ni una sola vez en muchísimo tiempo. La ausencia de su madre, sumado a la preocupación de su padre por conseguir un trabajo y sacar adelante a la familia, y sumado a su vez al mismo bullying que sufría fuera de casa, le creaba una inestabilidad que solo podía compensar con una actitud energética y positiva. En el caso de Chloe es un poco más complicado. A ella le apasionaba el arte y se pasaba el día dibujando a escondidas, mientras que sus padres la obligaban constantemente a sacar las mejores notas posibles para poder convertirse en una abogada. Un 9,5 no era suficiente. Si no sacaba un 10, para ellos era un fracaso rotundo, porque solo los mejores podían convertirse en abogados. La presión de sus padres, sumado al hecho de que ese no era el futuro que ella deseaba, le creaban un estado de ansiedad que solo disminuía estando con su grupo de amigos. En el caso de Kiet, bueno, Kiet, es un vago al que le encanta comer y dormir y por eso mismo se burlan de él, tampoco hay mucho más. Y el caso de Fancy diría que es el más extremo, porque aparte de que está pasando por un duelo, resultado de la prematura muerte de su padre, la madre, aun intentando que su hija salga adelante de muchas maneras y aun intentando ayudarla de todas las formas posibles, no consigue entenderla y la mayoría de las veces simplemente terminan sumidas en una discusión. Gracias al entrenamiento de Tampo, no solo consiguen perfeccionar sus habilidades, sino que además poco a poco fueron afrontando sus problemas personales y superándose en cierta medida gracias a las enseñanzas de su maestro, y aún así la responsabilidad con la que cargan siendo guerreros Sendokai es mucho mayor. De primeras, el world building de la serie me parece bastante bueno, y no solo porque esté bien explicado y sea interesante, sino porque además este ayuda al desarrollo de los personajes, como es el caso del planeta de los Urloks. Apenas en los primeros episodios de la primera temporada, los protagonistas viajan a este planeta y salvan a los Urloks de unos bichos gigantes. Sin embargo, recibieron un golpe de realidad en cuanto se dieron cuenta de que aquel mundo desolado, al borde del colapso y repleto de habitantes que solo deseaban vivir un día más, con bebés recién nacidos a punto de morir de hambre, era en lo que podría convertirse el planeta Tierra si no ganaban el torneo. Si ya era suficiente por lo que tenían que pasar en sus vidas privadas, el hecho de tener que cargar con tal responsabilidad jugándose el destino del planeta Tierra y sin nadie de su raza que les apoyara ni les animara, era una carga psicológica extremadamente pesada también. La amistad de esos cuatro era lo único que les ayudaba a mantener cierta estabilidad emocional, pero el momento de la serie en el que sus respectivos padres deciden separarlos para siempre por su propio bien no solo significa un dilema
dilema enorme para ellos, entre rebelarse a sus padres y seguir unidos o romper la amistad que durante tanto tiempo les había ayudado a seguir adelante, sino que además aquello sucedió en el momento en el que más unidos deberían estar, a apenas un día de la final del torneo de Sendokai. Es increíble cómo esta serie lleva a sus personajes. Tampo, por ejemplo, merece un vídeo completo él solo, al igual que la Liz y Kento. Tampo, que ha pasado por una vida de pérdidas y culpabilidad que lo ha terminado llevando a una vida de soledad en un planeta remoto, pretende inventar sus errores entrenando a un equipo Sendokai que pueda ganar el torneo y salvar la galaxia. El personaje tiene bastantes más matices, pero si me pongo a hablar de él el vídeo no terminaría nunca. El caso es que la serie tiene buenos plot twists, como cuando se descubre que Cathcart es un Zack oscuro de una dimensión paralela, o cuando se descubre que el mariscal es el hermano de Tampo, Kento. También se desarrolla una relación amorosa entre Zack y Chloe de forma coherente y bien desarrollada, y este es otro de los puntos fuertes de la serie. A lo largo de mi vida he visto muchos animes y series de televisión en general que no han sabido llevar el romance y que han terminado fracasando en este aspecto, pero en el caso de Sendokai es diferente, porque no solo desarrolla un buen romance en la primera temporada, sino que además forma uno de los mejores triángulos amorosos que yo he visto en la segunda. Hablando de la segunda temporada, ¿cómo decirlo? No solo es muy superior a la primera, sino que además cuando la ves, al menos en mi caso, da la impresión de que la primera solo se hizo para que la segunda pudiera llegar a existir. Si hablamos de la segunda temporada, estamos hablando de arte puro. Aquí Zack se convierte en un increíble protagonista, nace el mejor villano de la saga, el mundo se expande y se enriquece, el último partido tiene un alto valor simbólico y se crea un muy buen triángulo amoroso, aun a costa de dejar un poco de lado el desarrollo de Kiet y Fancy. En esta temporada incluso los diálogos son de alta calidad, y aunque parezcan en muchos casos secundarios, pueden llegar a tener una gran repercusión en capítulos posteriores. Todo debe ser dicho, gracias a que cada capítulo de la serie dura 10 minutos, el ritmo se agiliza, y esto también se aplica a la primera temporada. Aquí las muertes de los personajes se sienten reales y tienen trascendencia. Por ejemplo, la muerte de Danima no solo fue una sorpresa para muchos espectadores, sino que además sirvió para desarrollar a los personajes y a la misma trama de la serie. Ahora pasemos a hablar de los villanos. Sidmodius, por ejemplo, que en la primera temporada tenía un aire a Palpatine, ya que se trataba de un ministro en apariencia fiel que era capaz de crear todo tipo de conspiraciones y estratagemas para hacerse con el poder, en esta temporada se ha convertido en un Vader Freezer badass, pero con lógica. Se explora muy levemente la política y cómo de fácil puede llegar a ser manipular a una población entera si realizas las acciones adecuadas. Sidmodius es un gran villano y no por su trasfondo y sus motivaciones, las cuales desconocemos, sino por cómo afecta a la historia y a los personajes y por su valor temático. No obstante, si hablamos de villanos no podemos obviar al mejor de toda la serie, Lon, el cual tiene un arco de personaje que me recuerda bastante al de Anakin y Obito. Este es uno de los personajes mejor escritos de todos Sendokai sin duda. Su descenso a la oscuridad tiene lógica y está bien desarrollado. Lon, que creció en un ambiente familiar tenso y tóxico, fue abandonado por su madre y manipulado por su padre durante toda su niñez. Su padre era distante y le culpaba constantemente de la marcha de su madre, y por culpa de eso terminó convirtiéndose en un chico solitario y antipático. No obstante, tras conocer al grupo protagonista, poco a poco empezó a valorar la amistad y el trabajo en equipo, pero todo esto fue rompiéndose poco a poco. Tras enamorarse de Chloe y después de que ésta empezara a despertar sentimientos hacia él, comenzó un conflicto entre Zack y Lon que desembocó en una grandísima evolución de Zack como protagonista y como personaje. No obstante, luego de que Lon también fuera abandonado por su padre y luego de quedarse solo por completo, Chloe se convirtió en lo único que le mantenía cuerdo en la vida, la única persona que de verdad le aceptaba, que evitaba que cayera al abismo de la soledad absoluta. Después de enterarse de que Chloe había decidido quedarse con Zack definitivamente, empezó a perder la razón, y tras ciertos eventos se fue saliendo de control, aumentando su odio por todos, por haberle abandonado, hasta que terminó cayendo en las tinieblas. Fue gracias a la manipulación de Cronam Young por lo que Lon terminó convirtiéndose en el primer gran Zorn, y básicamente resultó que siempre fue el gran villano de la serie, aquel emperador que fundó un imperio galáctico y sometió planetas enteros en tiempos remotos, siempre fue él. Todo cobra sentido en cuanto vemos que en la primera temporada, en el flashback en el que Tampo y sus compañeros son invitados a unirse al imperio Zorn, el gran emperador tiene la misma voz que Lon, lo cual nos da a entender que los creadores siempre tuvieron la historia pensada y bien hilada. Ahora pasemos a hablar del último y mejor partido de todos Sendokai. Este partido no es bueno solamente por ser epiquísimo y por contener una estrategia sorprendente teniendo en cuenta los estándares de la serie, sino que además posee un valor simbólico muy potente, y ahora vamos a pasar a verlo. En cuanto Sidmodius lanza la fusión Nero-Sen y los protagonistas se preparan para lanzar la suya de forma epiquísima, podemos ver cómo el símbolo formado durante la fusión es una estrella de 6 puntas, un símbolo popularmente conocido como satánico, ya que Sidmodius en sí mismo representa la maldad, el egoísmo de estar luchando sin compañerismo alguno, solamente con clones creados artificialmente
totalmente y la ambición que supone convertirse en el Gran Zorn. A su vez, saca gran parte de su poder de unas rocas Nero robadas. Es, en definitiva, todo lo opuesto a lo que la serie ha querido transmitir durante todo este tiempo. No obstante, los protagonistas no solo activan la fusión también y forman una cruz, sino que además sacan alas, simbolizando como una especie de divinidad, y en cuanto se elevan en el cielo se puede apreciar cómo su fusión tiene forma de cruz cristiana. Esto no significa que la serie busque transmitir que hay que amar a Jesucristo ni nada por el estilo. Usa este simbolismo porque la cruz representa la esperanza, la fuerza surgida de haber confiado en otros y en definitiva es la más fiel representación de los valores que busca transmitir la obra. Son los protagonistas desde el cielo los que terminan ganando el partido, derrotando a un Sid Modius de aspecto más bien demoníaco, sobre todo por la apariencia que le dan las armaduras Nero robadas, y es de esta forma que consiguen ganar el partido. La serie consigue transmitir su mensaje de una de las formas más eficientes. Después, la obra no solo tiene un final perfecto, sino que además abierto. El hecho de que Lon se convierte en el Gran Zorn enriquece muchísimo la trama, sobre todo cuando te das cuenta de todos los foreshadows que han habido al respecto. Como conclusión, puedo decir que esta serie es espectacular. Puede que mucha gente piense que estoy exagerando al llamarla obra maestra, pero de verdad pienso que es una obra maestra de la animación. Incluso llega un punto en el que literalmente un adulto o adolescente pueden disfrutar de esto más que cualquier niño, sobre todo en la segunda temporada. Me he quedado corto con este análisis porque de verdad que hay muchísimas cosas de las que hablar. Espero que la tercera temporada siga por esta línea y que no la arruinen, porque si la secuela sale bien, esto podría convertirse en un producto incluso mejor. Nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, suscribiros y poned un comentario. ¡Chao!